Bienvenidas, bienvenidos a Breve Manual de Psicología, con los datos que nadie pidió y que no sabías que necesitabas. Hola a todos, querido público. Estamos aquí una vez más grabando el Breve Manual de Psicología. Ella y yo hemos estado un poco ausentes, pero un poquito nada más. Pero ya estamos de vuelta, esperamos estar trabajando más constantemente en estos días. La verdad es que hemos tenido mucho trabajo, otras actividades, pero este podcast es algo que nos gusta mucho y no vemos que en algún momento pueda terminar, al menos por ahora, ¿verdad? Pero esperamos estar más con ustedes. Y en el marco del 10 de mayo, del Día de las Madres, vamos a hablar de un tema súper interesante. Ambas sabemos que, bueno, no somos mamás, pero tenemos alguna experiencia trabajando con mamás. Ambas, obviamente, tenemos una mamá, tenemos una abuela. Y creemos que es muy importante hablar de las mamás, hablar de la maternidad, pero este tema va a ir más dirigido hacia la diversidad que hay en la maternidad. Entonces esperamos que lo disfruten mucho y bueno, para comenzar vamos a hablar de la mamá, de la madre, de dónde viene a lo mejor este término, cómo nosotros lo hemos conceptualizado de distintas maneras, porque al menos en la práctica terapéutica sabemos que hay una función parental que le corresponde a los papás, estas funciones de crianza, de cuidado, de alimentación, por ejemplo. Pero la mamá, ¿qué es la mamá? ¿Por qué celebramos el 10 de mayo, el Día de las Madres? ¿Y cómo conceptualizamos esta palabra? Esta celebración comenzó desde el jueves 13 de abril de 1922, cuando Rafael Alducin, quien fue el fundador de Excelsior, un periódico importante en México, pues lanzó una convocatoria para hacer un homenaje a las mamás de todo el país. Entonces, a partir de esa fecha comenzó la difusión durante 27 días. Y fue el 10 de mayo cuando se realizó este evento, donde acudieron muchas personas. Acudieron principalmente con un ramo de flores para homenajear a su mamá, ¿no? Este evento fue tan importante en todo el país que se empezó a realizar cada año. Esta celebración comenzaron a implementar concursos infantiles de poemas y sobre todo empezaron a premiar a las mamás, ¿no? Es interesante porque premiaban a la mamá que tuviera mayor número de hijos. Y también premiaban a la mamá quien diera a luz justamente el 10 de mayo. Entonces esto pues comenzó así. Poco a poco fueron realizando estos eventos a mayor magnitud y bueno, no solo fue como tal en el centro del país, sino posteriormente, pues como nosotros ya conocemos, que prácticamente en todos los municipios del país de México, pues se realiza esta festividad, ¿no? Este homenaje cada 10 de mayo. Entonces, esta celebración cumple ya 100 años. Este año cumple justamente 100 años. Recordando que pues ya estamos en el 2022, entonces pues ya son 100 años de homenajear a las madres de este país. Entonces, es importante reconocer todo esto porque marcó la historia, es un antes y un después.
Pero este evento fue tan exitoso que, bueno, actualmente lo seguimos celebrando. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en esas fechas también? Porque al ser un evento tan magno, eh, no fue una idea tan espontánea, porque hubo algo detrás de ese evento, una situación que de alguna manera fue encubierta o que se le dio menos peso, ya que se realizó este magno evento. ¿Qué sucedió? En 1922 también, casi a la par de este evento de 10 de mayo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué evento fue? Bueno, Bren nos va a explicar qué sucedió en esas fechas para que esos medios de comunicación realizaran tan destacante evento. Recuerden que ya son 100 años de esto, 100 años de celebrar a las madres de todo el país. Yay, sí, ya 100 años del 10 de mayo. Fíjate que estuve investigando un poco, justo en febrero de 1922, en Quintana Roo, se estaba celebrando un congreso feminista. Aquí hay dos figuras importantes, son Esperanza Sánchez Bringas y Margaret Sanger, quienes empezaron a poner sobre la mesa el tema del control de la natalidad. Es muy curioso porque cuando se habla de control de la natalidad se empieza a cuestionar a la maternidad, cosa que antes no se hacía. Poco después vamos a hablar más de este símbolo de la maternidad, pero muy a grandes rasgos, la maternidad era algo que no se cuestionaba. O sea, no era que una mujer siquiera pensara en que si quería ser mamá o no quería. O sea, simplemente es algo que sucedía, que se aceptaba y que se empezaba a ejercer. Entonces, cuando ellas ponen sobre la mesa el tema del control de la natalidad, bueno, hay razones detrás de hablar de este tema. Uno de ellos es la situación precaria en la que vivían muchas familias, situaciones de pobreza. Hablamos de que había familias enormes de 10 hijos, 15 hijos o más, eh, que pues realmente si la familia de por sí vivía en situaciones de pobreza, eso hacía que las condiciones de los hijos fueran aún más precarias. Entonces, se empieza a cuestionar el tema de la maternidad, se empieza a poner sobre la mesa. Hay una campaña en respuesta para promoverlo, pero pues es rechazada de alguna manera por algunas figuras conservadoras de la época. Entonces, una de estas cuestiones por las que se habla es por este tema de la economía. Ajá. Otra cuestión, se esperaba que al hablar también del control de la natalidad, pues se tuviera más cuidado con respecto a la salud tanto de la madre como de los productos del embarazo. Entonces, si ustedes ubican en nuestro contexto, por ejemplo, yo creo que más de uno se sentirá identificado con familias grandes porque quizá nuestros abuelos o bisabuelos tenían bastantes hijos. Eh, Podrán ver en su historia familiar que quizá hubo casos de abortos, hubo casos de muertes prematuras de pequeñitos que tenían días de nacidos y morían. Y bueno, o sea, realmente a veces eran tantos los hijos que tenía una mujer que pues esto podría influir tanto en la salud de la madre como en la salud de los hijos. Hablamos también de embarazos que tienen un año y medio de distancia entre uno y otro. Entonces, pues también al hablar del tema del control de la natalidad,
Se trata de hacer una concientización acerca de la salud, del cuidado de la salud, por supuesto también en temas económicos, en temas de calidad de vida, pero encontramos que entonces no es muy bien recibida esta respuesta por las personas que pues eran muy conservadoras. Recordemos que también la Iglesia Católica tenía un papel importante. Entonces, al rechazar, digámoslo así, este papel fundamental que tiene la mujer de ser madre, porque era visto como algo que no se cuestionaba, que simplemente se aceptaba, eh, pues obviamente rechaza, por decirlo así, esa naturaleza y hay una respuesta negativa y por supuesto hay después toda una celebración alrededor de esto, alrededor de celebrar esa maternidad. Entonces, este es nuestro contexto. Eh, es necesario tocarlo porque más adelante vamos a hablar de este símbolo, del símbolo de la maternidad, de lo que es ser madre. Y hablando desde la perspectiva de qué es una madre, desde el símbolo, vamos a citar a una gran antropóloga, política, docente de la UNAM y activista feminista. Estoy hablando de Marcela Lagarde. Ella en su libro Los cautiverios de las mujeres hace un gran análisis de lo que es la maternidad desde la antropología. Hace referencia que para nosotros una representación muy importante de la mujer es la Virgen María, en la cual se convierte en madre. Entonces, cuando esto sucede, tiene ciertas características en las cuales se convierte en exclusivas, ¿no? De ser una madre. Es una referencia a seguir, o si no sigues estos estereotipos que ahorita vamos a comentar, de alguna manera te lo exige la misma sociedad o te señala si es que no lo llevas a cabo. Entonces, vamos a ver cuáles son estas características que define a lo que es ser madre, ¿no? Desde esta perspectiva, desde este símbolo. Y bueno, ahorita estaba recordando que en México tenemos ciertamente una representación de ella, ¿no? Y es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que pues todos nosotros conocemos como la Madre de México, ¿no? Entonces, observarán que pues sí es una gran referencia, una gran representación de lo que es una madre. Y vamos a ir observando estas características, ¿no? Si te das cuenta, Bren, es un ideal de cómo debe ser una madre, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la religión a la que, pues, cada quien profesa, así sean mujeres o madres que no son católicas. Este estereotipo se lleva prácticamente a nivel cultural, ¿no? Entonces, como es la Virgen María y como debe ser una madre, tiene mucho que ver, ¿no? En primer momento, una de estas características es que aguanta cualquier cosa, principalmente el dolor, ¿no? Ahí se representa mucho. Entonces, por ejemplo, hablando de dolor, en un primer momento es el que soportó la Virgen María en que fue crucificado, por ejemplo, su hijo, ¿no? Igual, las madres reales, igual desde este dolor, comienza desde el parto, ¿no? También de que está enfermo su hijo, cuando se pelea con alguien, cuando se lastima, cuando tiene alguna enfermedad, estos famosos dolores de cabeza, que va también ligado a la preocupación, que es otra de las características de ser madre, ¿no? El que te preocupes. Por ejemplo, también la Virgen se preocupó porque, en muchas circunstancias, una de ellas más marcada fue cuando se perdió su hijo, ¿no? Entonces, sí,
hablamos de esta preocupación también. Las madres tienen que preocuparse por la salud de sus hijos, si ya van a regresar de donde fueron, si se puso, por ejemplo, ¿no? Si se puso el suéter, ¿no? Esto implica también el cuidado hacia los otros. Entonces, no solo estar al pendiente de su hijo, sino también de los demás. No solo debe de cuidar de este hijo, sino de la familia en general. Y hablando precisamente de esto, pues tiene que cuidar a los padres, al cónyuge, a los hijos, a los hermanos, a los parientes, ¿no? Em, y esta autora, Marcela, eh, hace este análisis que ellos viven por y para los otros, ¿no? Ellas, se refiere a las madres viven por y para los otros, ya que los otros solo viven con ellas. Hace una gran diferencia de estas dos partes, que los otros, para las madres, representa a los otros, son el núcleo del sentido de la vida de ellas, ¿no? Y el límite de su existencia personal. En cambio, los otros es como una parte de complemento de las mujeres, más no como el sentido, ¿no? Como tal cual ella sí representa este aspecto, ¿no? Y bueno, si alguno de estos integrantes de la familia se enferma, pues quien va a cuidar pues es la madre, ¿no? Entonces estamos hablando de este cuidado hacia los otros. Y es interesante porque no habla acerca del cuidado hacia ella. Más adelante vamos a ver esta perspectiva, pero no habla de este cuidado hacia ella. Otra característica es el sacrificio, ¿no? Donde doy la vida, doy mi tiempo y hasta las metas, ¿no? Porque si sigues tus metas, si destinas tiempo hacia ti misma, hacia tus proyectos, si tienes poco tiempo destinado a tu familia, pues ya es catalogada como una mala madre. Y eso lo observamos mucho, ¿no? Por ejemplo, las mamás que trabajan, estudian, pues tienen poco tiempo ya destinado hacia los hijos, ¿no? Los ven no sé, en un rato en la noche o los fines de semana, un pequeño lapso de tiempo, ya que pues tienen actividades que implica a lo mejor las tareas que ellas deben de realizar en el hogar y tareas que les deja a lo mejor si es que están estudiando una carrera y además de que trabajan. Entonces, toda esta perspectiva, el destinar muy poco tiempo hacia los demás, es catalogada como unas malas madres, unas madres que pues no se dedican a sus hijos, unas madres que no se dan el tiempo para los demás, ¿no? Entonces, sí, entonces cuando es catalogada como una mala madre, pues los demás, quiere decir que la sociedad y la familia, la misma familia también exige, oye, ¿qué onda, no? Tú debes de comportarte de esta manera, ¿no? Con ciertas características, estos estándares que estamos mencionando, ¿no? Además que también contribuye la forma en cómo se visten. La vestimenta tiene un papel también importante cuando ya pues eres madre, ¿no? La forma en cómo actúas también se modifica. Esta forma de comportarte debe ser diferente. Ya no es como un adolescente, ya no es como una soltera, digámoslo así. Y ¿por qué? Porque ya eres madre, ¿no? Si te comportas de tal manera, pues es más visto y eres señalada. Entonces debe ser una manera más conservadora. Entonces, esta simbología, esta referencia, sí nos modifica. Establece una forma de ser como madre. Por ejemplo, el que es
que la madre sea sagrada, ¿no? Es otra de las características. Entonces, es sagrada igual que una deidad, igual que esta virgen, ¿no? Entonces, estamos observando que sí hay mucho que ver cómo es que el símbolo es tan importante. Bueno, en resumen, hablamos de una forma de estandarización, de formas de ser, de comportarse como lo ideal de una deidad, sino que en el plano real, en muchas ocasiones esto que hemos hablado no se lleva a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando de algo divino, de comportamientos que debe tener cierta deidad y nos estamos olvidando de esta parte humana, ¿no? De observarnos cómo es las personas en realidad, ¿no? Cómo es una madre real. Y que muchas de las ocasiones no hay las mismas oportunidades, no tienen, hay muchas características que nosotros a lo mejor quisiéramos llevar a cabo, pero el contexto no nos los permite, las oportunidades tampoco, ¿no? Entonces estamos hablando que en el plano real en muchas ocasiones esto que hemos hablado no se lleva a cabo como tal y como sociedad empezamos a señalar, pero no nos damos cuenta que no solo existe una forma de ser madre, sino que hay muchas más formas de serlo. No solo está esta forma que hemos hablado, sino que hay muchas más y que en este podcast queremos hoy observar la diversidad que existe, porque no todas las madres tienen la misma condición de vida, el mismo nivel económico, social, el acceso al bienestar privado o público, el ambiente rural o si es un ambiente urbano. La clase social también cuenta mucho. La edad también es importante, ¿no? No es lo mismo una madre adolescente que una madre que ya tiene 40, 50 años, ¿no? Entonces, ese aspecto también es importante. La clase social, o sea, eso también determina muchas cuestiones. El estado de salud, si existe alguna enfermedad también por parte de la madre, una enfermedad crónica, una enfermedad grave que también puede intervenir en cómo puede ser estos comportamientos, ¿no? No es lo mismo. La relación laboral, ¿no? Esto también tiene un impacto en estos estándares en que pues muchas ocasiones no se lleva a cabo estos lineamientos que hemos hablado. La conyugalidad también es indispensable tomarla en cuenta, ¿no? Esta parte de relación con nuestra pareja, de cómo es que nos llevamos, de si existe o no separaciones, todo este aspecto también determina en cómo son estos estándares, estas características y bueno, entre otras muchas más aspectos, muchos más factores que son determinantes para decir que no hay una sola forma de maternidad, sino que hay muchas formas de serlo. Por eso, hoy hablaremos de maternidades, ¿sale? Donde nos adentraremos a la realidad, a la mamá real y no a la mamá ideal. Entonces, bueno, todo esto nos lo va a estar comentando Bren y porque estos factores intervienen mucho en cómo es que estas características, estos lineamientos, estos estándares no se llevan a cabo. Así que, adelante, Bren.